Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Era zurdo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Política de Estado en una semana que... No me va a decir que movida. A ver. No le voy a decir que movida. Le voy a decir que, ¿sabes qué? Me da la sensación que a mí me molesta que les importe un carajo nuestra inteligencia. Sí, pero no solo no le importa la inteligencia, no le importa a la gente que sufre, no le importa nada. Pero cuando vos decís este personaje que acabamos de ver, yo realmente he visto voceros de prensa presidenciales. Es más, la de Fernández era un cachivache, pero al lado de esto, este personaje, Adorna, vos sabés que no salgo de mi asombro con estos tipos. No, pero pensalo bien. El día de los zurdos, pero pelotudo, sí. Pero, ¿qué le pasa a este tipo? No, pero pensalo bien. En realidad, vos sabés que siempre vamos a polemizar un poco, ¿no? Vos sabés que yo lo veo que el tipo lo hace con provocación. Un equipo, claro, y con un equipo que piensa cómo hacer para distraer. Por supuesto que hay cosas que se le escapan. Lo de la referencia a Maradona se le escapó, porque eso es chocante para nuestra cultura nacional, digamos, para nuestra historia. Pero vos conocés a alguien. A ver, yo he sido crítico de Maradona, ¿sí? Cuando hacía el programa Racing, bueno, cuando fue técnico de Racing, que estaba en uno de los peores momentos de su vida. Tengo anécdotas que no se pueden contar por televisión. Pero a ver, nadie puede negar lo que fue como símbolo. Y aparte para el fútbol argentino, porque una cosa es la vida privada y todo eso, por eso que te es digo, muy discutible. No voy a tocar eso, pero como símbolo incluso ante el poder. Sí, claro. Ante el poder futbolístico mundial, ante las corporaciones. Así Entonces vos decís, pero este paparulo, por no decir otra cosa, este iletrado de Adorni, realmente... Entiendo lo que decís vos de la provocación. Por eso yo creo que el tema es no subestimarlo. Porque yo no lo subestimo, para mí es un imbécil. No subestimo nada. Pero un imbécil es alguien que no tiene todo el sentido. Está bien. Yo creo bueno, en ese sentido entonces está bien. Entonces es con premeditación y alevosía. Un turro. Claro, eso, claro. No, pero eso creo que nos va a servir también para hablar con el entrevistado de hoy, para tratar de hurgar un poquito, a ver cuáles son las políticas, a dónde apunta, por qué las provocaciones, por qué la insensibilidad. Porque yo te digo, de esta semana, el tema... 1 millón de chicos no comen. Eso es lo que te digo. A mí me impactó ver lo de UNICEF, ver esa, no sé si es una publicidad, no está mal dicho, ese llamado a que tomemos conciencia de que hay 1 millón de chicos que no comen a la noche y la madre le dice, cuando le pide comida al pibe, la heladera está durmiendo igual que tenés que dormir vos. Mamita, a mí me revuelve todo, Pero aparte, me parece una insensibilidad. ¿Sabés qué, Eduardo? Pero aparte, discúlpame, ayer hablé con gente, no voy a dar nombre más, pero me llama una mujer de Jujuy, que no tenía para comer. A mí me sensibiliza, la conozco, hice una transferencia. Te digo francamente, no resolvés el problema, pero no quiero mirarme en el espejo y decir, puta, soy igual que estos tipos. A ver, se suman un montón de cosas que uno no entiende.
Entre los últimos días de la semana pasada y los primeros de esta semana apareció que van a privatizar fabricaciones militares. Sí, claro. Que se la van a dar a una empresa del Departamento de Estado americano. Yo digo, pero a ver, ¿hasta cuándo la gente no le va a importar nada? Entonces te tiran Loan. Sí. Ya van 2 meses. 2 meses, sí, ¿No? sí. Van 2 meses. Loan, pobrecito, no sabe, no contesta. Nada. Te tiran esta payasada del alcohólico con la escort. Claro. Un culebrón mexicano, ¿viste? Con un maquillaje de un golpe, yo no lo voy a justificar y mucho menos, y vos sabés lo que yo pienso de Alberto Fernández. Es más, yo te conté a vos, tuve una situación donde estuve a punto de practicar el deporte que practico hace 35 años con la cara de Alberto Fernández. Pero, a ver, yo no justifico nada, tampoco la justifico a ella, que fue funcionaria y presidió la fundación del Banco Nación. O sea, porque acá todo el mundo se olvida o descree, ¿viste? Entonces la víctima es más víctima, no es victimario, pero todo aparece comunicacionalmente en un momento en que la Argentina está pasando una de las peores crisis de su historia, y no solo económicas, Eduardo. Sí, claro. Usted que nos ve, no es económica solamente, es crisis moral, crisis de identidad, crisis de que estamos regalando todo, crisis que la gente se caga de hambre. Sí, yo por eso decía, no subestimemos las políticas de distracción que se generan desde el área de prensa presidencial, porque creo que nos están llevando a que tratemos de no mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. Claro, lo sentimos y lo vemos cuando vamos al supermercado, a la carnicería, a la verdulería, o cuando salimos a la calle y vemos a la gente tirada en la calle, ¿o no? Sí, sí. O cuando ves a los pibes pidiendo en un semáforo, o cuando ves a la familia pidiendo en un semáforo. Es muy doloroso lo que está pasando. Ahora, yo te vengo diciendo hace tiempo que a estos tipos no les importa nada, nada de nada, tienen cero sensibilidad social, pero a mí me sigue llamando la atención la gente. Obviamente ya casi ni puedo decir la oposición, porque oposición no hay. No sé dónde está, el peronismo ha desaparecido, no tiene entidad respecto de defender los valores que defendió siempre, o casi siempre. Entonces vos decís, ¿de dónde? ¿No será que se está cerrando una etapa de la Argentina? Es muy probable. Y la representación. Es muy probable. Y la forma, Es muy la probable. forma republicana de gobierno que habrá que defender en el sentido democrático, pero me parece que justicia, representación política, rol del Ejecutivo, control popular sobre los poderes del Estado, son cosas que no las tendremos que plantear, por lo menos si queremos mirar para adelante una Argentina que esté integrada al mundo, a la región, y que se piense en un sentido de soberanía, no con esto que usted decía, fabricaciones militares. Ahora, dicen que llaman a licitación las cuatro represas más importantes, generadoras de electricidad más importantes de la Argentina. Estamos entregando todo. ¿Dónde está la soberanía? Ya las Malvinas, viste, era como anécdota. Terciario, cuaternario. Claro, y entonces me parece que tenemos que tomar conciencia de esta gravedad y encontrar una forma de organizarnos y de tener una dirigencia sindical, social, política, capaz de estar a la altura de los desafíos de época. Ahora, la pregunta que yo te hago y que hemos venido hablando ya desde hace bastante tiempo, que incluso si lo podemos preguntar al invitado, es ¿hasta cuándo esta anomia? ¿Hasta cuándo? Porque que a ellos no les importe nada no quiere decir que al resto de la gente tampoco le importe nada. No, pero la situación, esto que decís vos, lo llamás anomia, me parece que está bien, si no encuentra cauces en algún momento la bronca, sí, porque la anomia no va a seguir siempre igual. En algún momento, viste, cuando vos
no tenés para darle a tus pibes a la noche de la comida, o cuando no te alcanza para pagar las tarifas, cuando no podés comprar la comida, en algún momento la bronca va a aflorar. Entonces, si no hay canales para esa bronca, la anomia se va a transformar en bronca, la bronca en estallido, y el estallido sin conducción es muy peligroso. Entonces hay que pensar el país. Hay que pensar el país. Aparte, en 7 meses te aumentó todo. Sí, claro. Y te sigue aumentando. Sí, claro. Si yo hago la lista para el programa que viene, vos me vas a decir, bueno, pero ¿y entonces qué? ¿Y la oposición qué? ¿Y qué oposición? ¿De qué oposición me hablan? No, la oposición estamos choqueados. Me parece que ese es un problema importante. Hay que encontrar capacidad de articular diversidades, pero de pensar un proyecto de país. Si no hay un proyecto de país, ya a esta altura de mi vida no me alcanza con líderes mesiánicos mágicos. Bien, nos vamos al invitado del programa, que lo vamos a tener, seguramente usted lo reconoce, lo vamos a tener todo el programa y vamos a hablar de esto y de muchos temas más. Bueno, dijimos en el editorial que hicimos con Eduardo que teníamos un invitado con el cual lamentablemente no pudo estar presencialmente, pero lo tenemos acá como si podíamos hablar de todo lo que tenga que ver con la comunicación, y entre otras cosas que dijimos que resultaba muy extraño cómo se iban tapando comunicacionalmente procesos que se están dando en la Argentina que tal vez nunca se dieron en la historia de la Argentina. Y terminamos haciendo referencia a todo este culebrón mexicano del expresidente y su pareja. Hernán Brienza, gracias por estar en Políticas de Estado. Sabemos, tanto Eduardo como yo, que sos un agudo e irónico comentarista de la realidad. Empecemos por donde te guste, pero creo que tiene que ver con cómo está dada. Empezamos hablando también del inútil de Adorni, me olvidaba, porque yo no me olvido nunca de Adorni, lo tengo presente permanentemente para ver qué es lo que no se debe hacer con la comunicación. Te aclaro, Hernán, que siempre discutimos nosotros también. Yo no pienso que sea un inútil, yo creo que el tipo lo que hace es justamente sacarnos de los ejes de los problemas de todos los días de los argentinos. Pero esto es parte de la dinámica del programa, digamos. Nos divertimos entre nosotros también. Tienen razón los dos, ¿no? Eso es importante. O sea, es posible que Adorni sea un impresentable en términos personales, que no le dé la talla intelectual para el puesto que tiene, y también es posible que sea muy hábil para tirar cornalitos a las bestias, ¿no? Digamos, y creo que nosotros en algún punto no comprendemos que la función de Adorni no es comunicar, sino que es incomunicar o descomunicar o distraer o generar políticas públicas que tienden a la confusión y que tienden también a hacernos hablar, por ejemplo, de Maradona o de otros temas cuando las políticas públicas del gobierno son absolutamente reprochables, aunque no les importe a nadie las políticas públicas, porque creo que si hay algo que ocurrió con la política, por lo menos en la última década, es que la discusión sobre las políticas públicas fue cada vez menos importante y fue más importante los gestos comunicacionales que las políticas públicas. Entonces, nadie discute si la venta de una compañía hidroeléctrica o una represa hidroeléctrica es buena o mala para el país, porque todos estamos discutiendo sobre las relaciones personales entre un presidente que golpea o presuntamente golpea a su pareja, cosa que es un tema importante en términos de políticas públicas respecto de quién conduce el Estado, qué hace con la conducción del Estado, pero no se trata de políticas públicas, ¿no? Y creo que
que el gran problema que tenemos desde hace muchos años los argentinos es que ya no discutimos políticas públicas, discutimos, en el mejor de los casos, discutimos algunas cuestiones que están vinculadas a discursos políticos, pero no a políticas públicas, ¿no? Me puse serio. ¿Sabés qué pasa, Hernán? Yo coincido con vos, pero me parece que más allá de lo que dice, yo siempre traigo a colación un ministerio que creó Beria en la época de Stalin, que me pareció espectacular en cuanto a políticas de comunicación, ¿no? Beria creó el Ministerio de la Desinformación. Entonces, salía Brienza diciendo esto y terminaba de hablar y aparecía Sigal y decía totalmente lo contrario. Entonces, la gente común, Juan Pueblo, terminaba bombardeado desde la desinformación sin poder entender qué era lo que estaba pasando. Y creo que con estos personajes pasa algo así, ¿no? No, que justamente creo que esa es la condición de la comunicación política en la actualidad. Creer que las políticas públicas se comunican o creer que los estados se comunican y que hay una moral o una verdad que debe comunicar el Estado, es pretender algo de la política que la política ya no es, ¿no? Entonces yo creo que justamente hacer política hoy es moverse en ese mundo de posverdad y creo yo que te diría que ni siquiera es de posverdad, sino que es de posrealidad, digamos, ¿no? La verdad es una mirada sobre la realidad. Yo creo que hoy en política no existe la realidad, ¿no? Lo que existe es este bombardeo mediático del que vos también definís, porque creo que eso es lo que se toma hoy como comunicación política. No la posibilidad de informar, sino la posibilidad de engañar al otro, engañar al electorado y engañar al público. Y engañarlo de la mejor manera posible para la acumulación de poder propio, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, quienes desprecian a las mayorías tienen una ventaja absoluta porque no tienen problema en engañar a las mayorías. Quienes de alguna manera respetan a las mayorías tienen más pruritos porque consideran que las mayorías no se las debe engañar y se las debe informar o se las debe de alguna manera noticiar y discutir de políticas públicas. Y yo creo que esa es una gran desventaja que tienen los sectores progresistas, nacionales y populares, de izquierda, es que finalmente todavía creen en un sujeto al que no pueden engañar. En cambio, las derechas no tienen problema en engañar a esas mayorías, no tienen problema en poner un Adorni como vocero, ¿no? No tienen problema en poner un Goebbels como director de comunicación, porque de lo que se trata es de la conservación del poder acumulado. Entonces, si es verdad o no, no importa. Lo que importa es el juego comunicacional y poner a discutir a una sociedad temas que a la sociedad no deberían ni siquiera importarles, ¿no? Ahora, Hernán, No es el caso del expresidente, ¿no? No es el caso de Alberto. El caso de Alberto debería importarle mínimamente a la sociedad. Lo que creo que no le debe importar a nadie es si Adorni, que tiene cara de haber jugado poco a la pelota, o haber ido al asco, en algunos casos, hable de Maradona, ¿no? claro. Digo, hable o no hable de Maradona, ¿a quién le importa? Es como, hace poquito escribí una nota sobre Borges, que Borges habla de política, ¿no? ¿A quién le importa que Borges hable de política? Es como que un jugador de fútbol le pregunten sobre literatura. ¿Qué importa? Borges es escritor. Y digo, ahora, si quiere opinar de política, bueno, que opine desde su ignorancia o de su brutalidad o de su prejuicio, pero no es trascendente lo que Borges diga políticamente, como no es trascendente lo que un jugador de fútbol opine de la literatura de, de cualquier escritor que hoy podamos leer, ¿no? Digo, qué sé yo. ¿Importa lo que diga eh, el número 9 de River de lo que escribe Martín Caparrós? No tiene por qué saberlo, ¿no? Bueno, que yo creo que eso es lo impactante, ¿no? Como la generación de ruido comunicacional logra
eh, justamente entorpecer la comunicación, ¿no? Yo Y en tengo, eso creo como dice Eduardo, creo que Adorni es muy capaz. ya, ¿sabes qué, Hernán? Yo creo, no sé si compartís, que el momento de la pandemia y la pospandemia fue como un viraje, un antes y un después también en el tema comunicacional y opinión pública. Yo siento que se incrementó mucho el uso de las redes, cada uno está exacerbadamente en el individualismo, la política no tiene capacidad de interpelar a la sociedad y menos de proponerle algo distinto, y te aparecen fenómenos como el de Milei, que es el discurso contra todo, aunque después cuando vienen y van a gobernar se alinean completamente con algunos y se olvidan. Hablamos en la introducción del programa, a mí me impacta 1 millón de pibes, esto de UNICEF, 1 millón de pibes que no tengan a la noche para comer. Ahora, ¿eso le importa a la sociedad? ¿Nos quedamos cada uno analizándolo individualmente? ¿Hay alguna forma de que empecemos a pensar en una propuesta para modificar, digamos, esta realidad? Bueno, hay varias preguntas Sí. dentro de una pregunta, ¿no? Eh, em, Primero, la cuestión de la pandemia. Yo creo que la pandemia de alguna manera nos retrotrajo a la caverna de Platón, ¿no? Pero además no nos retrotrajo en grupo, nos retrotrajo individualmente, ¿no? O sea, las sombras que vemos ni siquiera las tramitamos en la conversación con el otro, sino que las tramitamos en nuestra propia soledad, ¿no? Y nos quedamos cada uno con la interpretación que más nos gusta y esa subjetivización es absolutamente caprichosa, porque cada cual interpreta lo que quiera sin posibilidad de interpelar al otro o interpretar la realidad, porque la realidad está fuera de la caverna. Eso por un lado. Después creo que la cuestión del individualismo o el hiperindividualismo, como dicen autores como Mark Fisher o como Bull-Shun Chang, creo que hay que dejar de pensarlo como hiperindividualismo y empezar a pensarlo como solitarismo, ¿no? Como que no tiene nada que ver con la soledad, sino que tiene que ver con lo solitario, con lo aislado, pero también con la idea del llanero solitario que tiene capacidad de, mm, no solamente de pelear solo, sino de autosatisfacerse solo. Eh, y creo que ese solitarismo lo que genera es una desconexión con el concepto de solidaridad, ¿no? Al estar ahí solos, aislados, primero somos presa de una comunicación dirigida, algorítmica, que elige de alguna manera decirnos lo que queremos escuchar y ver, y eso sectorializa mucho más nuestro pensamiento y nuestras ideas. Por otro lado, creo que en esto sí tiene Mark Fisher razón, creo que hay como una especie de realismo capitalista que nos dice que esto es malísimo, es horrible, es espantoso, pero es lo único que hay. Y que no puede haber otra cosa. Mark Fisher empieza su libro Realismo Capitalista diciendo que imaginamos con mayor facilidad el fin del mundo por una catástrofe ambiental que el fin de la producción capitalista. Y creo que esa es una gran batalla que el capitalismo ganó, ¿no? La imposibilidad de ver más allá de la producción y la distribución capitalista. Ahora, Y creo que esa batalla hace que sea imposible pensar, incluso para sectores de izquierda, para sectores que aborrecen el capitalismo, formas efectivas, eficientes de producción, ¿no? Digamos, en el siglo XX, que es el siglo de nosotros tres, entendíamos que el sistema
comunista tenía una forma de producción diferente, ¿no? Y que había una posibilidad de forma de producción diferente. Caída esa posibilidad, lo que visualizamos es la imposibilidad de algo que eh, transforme, no transforme, pero sí que suplante al capitalismo. Esa imposibilidad del futuro hace que tampoco importe el pasado, ¿no? Digo, ¿para qué uno va a aprender el pasado si no hay futuro? Si el único futuro posible es lo estático, es lo quieto, lo que no se puede cambiar. Bueno, entonces repitamos los errores permanentemente porque no hay futuro, no hay posibilidad de cambiar ese futuro. Entonces, ¿qué importa saber del pasado? Si no va a haber posibilidad de cambiar ese futuro, aun cuando acertemos en nuestra mirada sobre el pasado y aprendamos de nuestros errores del pasado. Aun cuando aprendamos de eso, no va a poder haber otro futuro. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Por qué no vivir un mero presente? ¿No? Un mero estar. Una supervivencia donde cada cual haga lo que pueda, encerrado, ahora sí vuelvo a la pandemia, encerrado en su casa, sabiendo que su casa es su computadora, haciendo teletrabajo, también puede sobrevivir, ¿no? Entonces, esto que vos planteás es muy interesante, porque ¿cómo se piensa en alternativas? ¿Quién piensa esas alternativas? ¿De dónde se piensan esas alternativas? Entonces, lo que hay que pensar es justamente cómo nos replanteamos la, desde la filosofía, desde la política, desde la teoría y también desde la práctica, nuevas formas de hacer política, ¿no? Sabés que me parece que nos abrís todo un capítulo que es muy interesante para analizar el programa. Hay un futuro distinto, hay posibilidad de construir ese futuro distinto. La política, ¿cómo hacemos para encarar un debate? Porque la verdad, el divorcio, en mi opinión, el divorcio de la sociedad con la política, que deriva en personajes que hoy hacen política como Milei, pero que vienen desde afuera de la construcción política partidaria, del trabajo social, de la acumulación que uno concibió en el siglo XX, básicamente, nos lo deja. Nos deja un futuro y un desafío muy grande. Pero si te parece, vamos a un corte y retomamos con este tema del futuro y el rol de la política, de los partidos políticos que hemos conocido y los que deberemos construir como idea de futuro, ¿no? R con R Guitarra, R con R Reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, es interesante el planteo que hiciste de los dos autores. Ahora, la pregunta sería, porque yo creo que cada vez más, en estos 30 años de hacer televisión, la sensación es ¿a quién le hablas? Y no solo a quién le hablas, sino que a los que le hablas no te pueden contestar. Y entonces ahí la sensación que tengo es casi como un laberinto del cual no se puede salir. Y me pasa ahora que volví a hacer el programa de Racing en una variante de que hacen los pibes de streaming, que es totalmente distinto por el rebote al hacerlo en vivo que tiene con los socios, los hinchas. Y ahí vos decís, sentís como que estás hablando a gente que te contesta, más allá de que esté de acuerdo, no, bla, 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 pero
en el tema de la televisión, se me ocurre que cada vez más nos vamos para Gran Hermano y nos olvidamos de los grandes quilombos y los grandes problemas que está viviendo la sociedad y en especial la Argentina. Yo creo que la televisión está muerta, ¿no? Creo que la televisión es un bueno. artefacto del siglo XX que, que ya no tiene la centralidad que tenía antes. Nosotros antes cenábamos con la televisión prendida en un prime time. Hoy nadie cena mirando la televisión en el aire, ¿no? Digamos, o cenás sin televisión, o cenás con el celular en la mano, o cenás perdón, con una plataforma diferente, ¿no? En ese sentido, creo que los pocos que miramos televisión, eh, que cada vez la vemos menos y cada vez somos menos, estamos anclados en una forma comunicacional absolutamente verticalista, donde vos recibís y tu rol es pasivo, recibís, elaborás, como sea, y en todo caso reproducís. El gran problema es en las redes, y el gran problema de las redes es que, me parece a mí, primero que lo que parece una democratización de las voces, estas cosas que vos planteabas de ida y vuelta, de la opinión del hincha, también produce el riesgo del cualunquismo, ¿no? Que viene, no sé, un especialista en física cuántica y plantea las 5 dimensiones en las cuales el universo está atravesado por distintas realidades, y te dice, deja de tomar ginebra, hermano. Y la opinión del ingeniero de física cuántica vale lo mismo que la del tipo que te dice deja de tomar ginebra. Tiene un mismo valor. Y en ese sentido, esa ecualización de las voces también genera mucho ruido comunicativo y comunicacional, porque parece democrático, pero a veces esa democracia, que sería democrática si fuera una comunicación de igual a igual y si estuviera bien intencionada, finalmente está obturada por los bots, los robots, los que repiten comunicación permanentemente falsa. Por otro lado, esa comunicación falsa lo que genera está generada por interventores como es la lógica de los algoritmos. Entonces, esos algoritmos lo que hacen es segmentar esa comunicación y al mismo tiempo está trabajada con entidades que no existen. Por lo tanto, la lógica comunicacional que posiblemente hubiera sido en términos teóricos democrática, se convierte en algo absolutamente, la palabra tiránica es muy fuerte, pero sí manchada de manipulación y de engaño, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de las nuevas comunicaciones. Nosotros no es una comunicación de igual a igual, es una comunicación eh, manchada, ensuciada, intervenida, ¿no? Con lo cual no es una comunicación democrática, es una comunicación que uno no sabe quién. Y, y además pone en desventaja al primer emisor, porque todos saben quién sos vos cuando estás hablando en tu programa de Racing. Vos no sabés quiénes son los que te hablan, Sí, no sabés quién sí. no sabés si ese hincha es un hincha de Racing, Independiente, de Boca, si es un dirigente de Racing con un perfil falso que se mete Sí, claro. Un troll. Sí, 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 está claro eso. Por lo tanto, el gran problema que tenemos es esa lógica de no saber qué es la realidad, ¿no? Y que tampoco importe demasiado qué es la realidad. Porque para quien estoy pensando en la foto del Papa vestido con la campera blanca inflable, no tan moderna. ¿Importa que eso sea verdad o no? Si eso divierte, ¿importa si eso es verdad o no?
si eso genera, si yo estoy en contra del Papa y esto lo perjudica al Papa, ya no importa lo que es verdad. Importa lo que a mí me conviene, importa lo que me gusta que sea, importa lo que yo pueda utilizar como herramienta o como ataque. Y eso es lo preocupante, porque las redes, con el me gusta y no me gusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, como dice Bifo Berardi, logran una binarización de las sensaciones y los sentimientos humanos, ¿no? Entonces, bueno o malo, me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y esa forma binaria de ver la vida finalmente utiliza los hechos y la realidad en función de los propios intereses de quien emite opinión en las redes, o de quien emite un contenido en las redes. Y lo que se está esperando es que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. No hay mucha posibilidad. No hay posibilidad de agregar conocimiento o saber en las redes. Es muy difícil que alguien, si vos ponés un enunciado, las vacas vuelan, es muy difícil que alguien te conteste, las vacas vuelan de determinada forma, con determinadas cuestiones, con determinadas facilidades. Generalmente la respuesta es: las vacas no vuelan o las vacas vuelan, qué genio que sos, las vacas vuelan. O sea, hay un comportamiento de la identidad propia, pero no hay una búsqueda de un acuerdo, una búsqueda de la realidad. No hay una búsqueda de algo que uno podría decir, ni siquiera consenso, ¿no? Hay un refugio de las identidades de cada uno de nosotros que lo que busca es sentirse confirmado. Entonces, yo lanzo un enunciado a la red para que sea confirmado. Y en el peor de los casos, que sea negado de plano, pero nunca que sea mejorado o que sea eh, que tenga una posibilidad de confrontación y de debate. Y ¿Cómo, creo que eso perjudica absolutamente el pensamiento plural, el pensamiento democrático, el pensamiento empático hacia el otro, ¿no? Digamos, sino al contrario, lo que hace es una realidad de trincheras que no se visualiza en la calle, ¿no? Vos escribís un Twitter, tu vecino te insulta, y cuando salís a la calle te lo encontrás en la vereda y el vecino no te insulta, te dice, bueno, la vida es más compleja que Twitter, ¿no? Y creo que tenemos que analizarlo en este sentido, ¿no? ¿Cuál es la realidad de las redes? Cuando la realidad de las redes nos binariza la realidad real, por llamarlo de alguna manera, y cuánto la realidad no se toma un poco en chiste a las redes, y en tanto forma parte del chiste, la política también se convierte en un chiste, ¿no? Escúchame, Hernán, ¿y cómo trasladarías esto? Cada uno te va llevando a sus propias debilidades o interrogantes, ¿no? ¿Cómo trasladarías esto a la política? Porque yo te escuché en algún momento, no sé si te interpreto bien, como que hay un agotamiento de las identidades históricas, políticas en la Argentina. ¿Es así? ¿Te interpreté mal? ¿Existe ese agotamiento? ¿Y qué es lo que puede surgir? Porque el vacío es peligroso también. Sí, yo creo que igual sigue habiendo en la Argentina dos grandes identidades, o dos grandes tensiones, que una es la tensión exportadora de materias primas y la tensión del mercado interno. Con todo lo que significa el proceso de modernización de la sustitución de importaciones de 1940, la globalización de 1990 y la o la ultramodernización de la inteligencia artificial y de los smartphones a partir de la década pasada. En estos tres procesos de modernización que vivimos y que sufrimos y que también gozamos, me parece que siempre, por sobre estas cosas, en los países latinoamericanos y en Argentina en particular, que fue la única que pudo empatar hegemónicamente entre mercado interno y exportación de materias primas, esa discusión todavía tiene algo de sentido. Eh, por supuesto que las identidades políticas básicas son complicadas hoy de pensar, ¿no? Digo, ¿qué significa ser un hombre
del radicalismo. ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Significa haber respetar las experiencias de la izquierda comunista del siglo XX, ser trotskista, ser socialdemócrata, ser socialista, el socialismo elegante, significa ser un guevarista revolucionario, significa ser parte de la izquierda del peronismo. ¿Qué significa esa forma de pensar la izquierda? Ser progresista, ¿qué significa esa identidad, ¿no? También qué significa ser peronista, ¿no? Y también qué es el peronismo hoy, ¿no? El peronismo que ha dialogado siempre con la modernidad, que siempre ha dialogado con las distintas etapas de los procesos políticos y económicos, ¿no? Digo, no es lo mismo el peronismo de la sustitución de importaciones que el peronismo de la globalización con Menem, no es lo mismo el peronismo del kirchnerismo post-globalización, o al menos que intenta reencauzar hacia el estado de bienestar, a ese modelo neoliberal y globalizante de Menem, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una gran crisis de la mayoría de los espacios políticos, ¿no? Y además, ¿qué significa hoy el peronismo después de 20 años de hegemonía al interior del peronismo, del kirchnerismo, ¿no? Digamos, el peronismo, ¿cómo se reelabora? ¿Cómo se repiensa? ¿Debe seguir siendo kirchnerista? ¿Y qué significa ser peronista kirchnerista 20 años después, más de 20 años después del 2003, ¿no? Las respuestas que el kirchnerismo le dio a la crisis del 2001, ¿sirven para el hoy? Bueno, por supuesto que hay muchas respuestas que han sido cambiadas, ¿no? A preguntas que se hacen hoy, ¿no? Pero esas lógicas de identidades políticas argentinas parece que están en discusión, ¿no? Y aparece una nueva identidad, que es la del ser libertario, por llamarlo de alguna manera, aunque suene irónico, que es acorde también a algunas problemáticas que está planteando la tercera década del siglo XXI, ¿no? Y me impresiono cuando digo tercera década del siglo XXI, porque es lo que estamos viviendo, pero parece que ayer nomás era el 2000, ¿no? Para los más grandes. Pero digo, esta nueva identidad, que es ser libertario, que es un ser de derecha que no es una derecha elitista, como es la derecha, por ejemplo, macrista. El macrismo propuso a la Argentina un modelo más similar al del liberalismo positivista del siglo XIX, con una meritocracia, con ciudadanos de primera y de segunda, los blancos eran ciudadanos de primera y los negros eran ciudadanos de segunda, ¿no? Con los orcos, con una fantasmagoría muy animalista como la de San Martino en contra de los cabecitas negras y el aluvión zoológico del 45. En Ahora, cambio, no, Milei no tiene esa construcción sobre el pobre, no tiene esa construcción sobre los negros. Digo, no es supremacista en términos raciales. ajá. Y eso es lo que hace que muchos de esos sectores populares se vean reflejados en Milei, un muchachito como ellos, de clase media, aunque la construcción que hace Milei, aunque no sea cierta, hace que esa derecha popular deba analizarse con mayor detenimiento. Ahora, a mí me parece que estamos frente a un fin de ciclo en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no puede ser lo mismo Alfonsín que de la Rúa, Menem que Néstor Kirchner, más allá de este surgimiento de la rebelión libertaria y por derecha. Entonces, ¿no habrá llegado el momento de que empecemos un debate más allá de las camisetas que tuvimos sobre qué proyecto de país, en qué mundo, en qué región tenemos que vivir y cómo construimos algo que nos permita rescatar de distintas vertientes la posibilidad de pensar en una Argentina que con todas sus potencialidades los argentinos vivamos mejor? No sé. Por eso digo, me parece que la camiseta ya no te alcanza. No, por eso te hablaba de esta lógica de la tensión más importante en la Argentina, que es
la exportación de materias primas con todo un planteo hegemónico político y cultural por un lado, y por otro lado el mercado internismo, ¿no? Digamos, un planteo que tiene que ver con un poco con esa la gran pelea de fondo, y que a veces estas, esa gran tensión atraviesa las identidades partidarias, ¿no? Ujú. Aunque por supuesto nunca es lo mismo que una política neoliberal la lleve adelante Menem o que la lleve adelante Caputo, ¿no? Y Macri, ¿no? No es exactamente lo mismo, tiene otras tramitaciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido tampoco es lo mismo el plan Surruil que el plan Cavallo de entre Alfonsín y de la Rúa, ¿no? Creo que esas identidades deben de alguna manera recapitularse o volver a transformarse, sin tampoco entrar en la lógica de creer que el único sistema político sano es el europeo, donde hay una centroizquierda y una Ah, claro, centroderecha. claro. Eso también es algo que va en contra de las tradiciones afectivas de los países latinoamericanos, ¿no? Y en la Argentina, esa caracterización afectiva va en contra de lo que las mayorías sienten como propias, que son la identidad del peronismo, la identidad del radicalismo en algún punto, ¿no? Digamos, yo creo que la identidad del radicalismo está un poco más borroneada, y la identidad del peronismo está mucho más en disputa, ¿no? Digamos, hay mucha más discusión sobre qué significa ser peronista, pero no quita que no tenga un poco más de fortaleza esa discusión, ¿no? Cuando algo está en discusión, por lo menos está vivo, ¿no? Ujú. Me parece que tenemos un desafío en esta etapa muy grande de repensar la Argentina, cómo hacer con nuestras enormes riquezas y potencialidades agrícolas, mineras, hidrocarburíferas, para generar políticas de inclusión, de trabajo, de desarrollo científico-tecnológico. Me parece que es un desafío grande, porque tengo la sensación, por ahí me equivoco, al mileísmo, a los libertarios, lo único que le importa es exportar y que entren algunas divisas para pagar las deudas que tiene la Argentina. ¿Y los argentinos? Ahora, a veces pensamos solamente en las mejores condiciones de vida de los argentinos y no pensamos en un sentido más global el tema del desarrollo, de la inclusión, en fin, me parece que hay como dicotomías que tenemos que poner sobre la mesa y empezar a discutir, no sé. Sí, la discusión entre generar riqueza o distribuir riqueza, ¿no? El Sí. tema es que la Argentina, tengo que darles una muy mala noticia, la Argentina es un país muy, muy pobre, ¿no? Está Es una noticia nueva. un país tan pobre que tiene solamente recursos naturales, ¿no? Claro. Claro. La gran potencia del siglo XIX fue que fue Gran Bretaña, que era una isla, que no tenía nada. La gran potencia económica que fue Japón, que fue Italia, que fue Alemania, que fue Francia, no tienen grandes extensiones ni recursos naturales. Tienen la capacidad de extraer recursos naturales de otros lados, pero su poderío está en función de otras cuestiones que tienen que ver con el valor agregado, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el trabajo agregado a las materias primas, ¿no? Claro, tenés algunos países que tienen todo, ¿no? Estados Unidos, tenés Rusia, tenés China, tenés esos países que tienen, además de riquezas naturales, tienen capacidad de agregar trabajo a esas riquezas. Pero creer que tener los 4 climas te garantiza ser como Alemania, o como Dinamarca, o como Noruega, es un error, ¿no? Bueno, Justamente el gran problema pero en el Costa gran problema de los países con materias primas generalmente son los países saqueados, ¿no? Y Ajá. creo que eso hay que tener en cuenta.
La ventaja es que en Costa Pobre lo tenés a Dormi. Que te permite que tu sentido del humor esté cada día, tu ironía esté cada día más, a ver, ¿cómo diría? Más sobre el tapete, ¿no? Porque cuando ves ese tipo de cosas te podés explicar también todo esto que viniste diciendo recién. Sabes que la verdad que te agradecemos mucho, Hernán. Nos quedamos pensando, seguramente de este programa que nos están viendo se quedarán pensando y nosotros también. Gracias por habernos acompañado hoy en Políticas de Estado. Y esperamos que la próxima vez estés acá presencialmente. Estoy personalmente, y como digo siempre que doy alguna charla o alguna clase, no sé si estoy de acuerdo con lo que dije, pero por lo menos es interesante pensarlo. Sí, no te quepa duda. Gracias, nos vamos. Nos vamos. Primero vamos al puerto, lo tenemos a Pepe Lojo hablando sobre el canal troncal y bueno, las licitaciones que se están planteando. ¿Y cuándo nos vemos? Y nos vemos el próximo sábado, como todos los sábados a las 19 por Somos, Canal 7 de Cablevisión. 517 de Flow y por supuesto en el canal de YouTube Políticas de Estado. Y gracias por dejarnos entrar en su casa a nosotros, a Brienza y a Dormis. Hola Ariel, hola Eduardo, hola a todos y todas. Bueno, se está poniendo complicada la cosa, se está poniendo complicada. Acá tengo el decreto 709 del 2024 del presidente de la Nación. Aquí se delega en el Ministerio de Transporte, lo que era el Ministerio de Transporte, básicamente el Ministerio de Economía, la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, la indicación de licitar como obra privada el mantenimiento de la hidrovía. Eso no sería en sí tan grave, no se podía esperar otra cosa de la ideología que presenta este gobierno que la intención de privatizar y de que todo funcione por la magia del mercado. Pero aquí lo grave es algunas consideraciones que hacen, desde mi humilde punto de vista, que hacen de este decreto realmente una ofensa para todos los argentinos. En primer lugar, se establece que la traza que se va a entrar en licitación es la que sale por el canal Punta de Indio hacia Montevideo. Y además se lo habilita para profundizar. Esto, como ya hemos hablado muchas veces, es de un altísimo costo, tanto económico como social, como soberano, pero también ambiental. Porque, vamos a ver, esto lo que está haciendo es generar una obra de magnitud impresionante en un área poco propicia. Y además, sin ningún estudio previo. O sea, no hay estudios de impacto ambiental de toda la traza. Bien, zafamos por ahí, hagamos un estudio de impacto ambiental y veamos los límites. Pero este mismo decreto dice que delega en la misma subsecretaría las potestades para hacer el estudio de impacto ambiental. Con lo cual yo voy a hacer el estudio de impacto ambiental de mi obra. Ah, bueno, bárbaro, la controlamos. No, este mismo decreto dice que el control también va a quedar en manos de la subsecretaría. Con lo cual es un paquete atadito para dárselo a un privado y decirle, hace lo que quieras, que nadie te va a controlar y que nadie va a estar atento a los problemas ambientales que surjan. Andá de a poquito profundizando, así matás la idea de salir del Codillo hacia el mar por el canal Magdalena y lo haces por el canal Punta Indio, que es mucho más costoso, más complejo y ambientalmente inconveniente. Creo que los argentinos y las argentinas tenemos que salir muy fuertemente a impedir este tipo de arbitrariedades. Y bueno, acompañamos en ese sentido a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que muy fuertemente se ha puesto en campaña para que tengamos consideración de lo que significa este tipo de atrocidades.
y la necesidad de tener una vía navegable racional que brinde las mayores profundidades posibles desde el Paraná hasta el océano. Y eso solamente es viable económica, sustentable y ecológicamente a través del Canal Magdalena. Gracias.